Siempre les menciono como característica que define al kirchnerismo el tema de la mentira. La mentira es la esencia del kirchnerismo, que explica la conducta de sus líderes. Desde el difunto Néstor Kirchner hasta Cristina Fernández de Kirchner, hasta Máximo Kirchner, hasta hoy Sergio Massa. La mentira es la esencia y, por supuesto, por eso está la necesidad de construir el relato, porque de alguna manera hay que ver cómo se tapa la mentira, ¿no es cierto? Y se le da todo un aire de épica, de sobreactuación. Y nosotros, por supuesto que decimos esto de la mentira basados en hechos, porque este es nuestro trabajo. Es decir, miren, esto que el kirchnerismo dice, esto que hace, es una mentira. Esta semana apareció o se produjo un caso más que expone esa mentira del kirchnerismo. Es YPF, que además representa algo característico también del kirchnerismo, que son las deudas que nos deja. Ustedes recuerdan que cuando se fue el kirchnerismo en el 2015, le dejó, no al gobierno que venía, ¿no es cierto?, de Macri, al país, el tema de los holdouts, que hubo que arreglarlo, y además le dejó una deuda enorme con el Club de París, con el cual negoció muy mal Axel Kicillof, que por supuesto no sabe otra cosa que generar hechos malos en cuanto a las consecuencias del país. Aquella negociación con el Fondo de París fue malísima, porque Kicillof, que hace, digamos, exhibición de una valentía que no tiene, ¿no es cierto? De una verba de agresión y demás que no tiene, después termina arreglando de la peor manera o generando cosas muy malas, como esto de YPF, ¿no? La expropiación de YPF, cuya privatización había sido una mala privatización, fue una de las peores cosas hechas por el kirchnerismo. Pero además, es uno de los hechos, el de YPF, que expone esto que yo marcaba, la mentira del kirchnerismo. En esta su defensa de la soberanía y del valor del petróleo y demás, que sin duda lo tiene. ¿Por qué digo esto? Porque en los 90, cuando se privatizó YPF, una privatización que algunos, no fuimos muchos, algunos criticamos en aquel momento, tuvo entre sus fervorosos impulsores a los Kirchner. Néstor Kirchner defendió y promovió y apoyó fervorosamente la privatización de YPF. Lo hizo porque obviamente obtuvo un beneficio muy importante, no para Santa Cruz, sino para su proyecto de permanencia perpetua en el poder, que fueron aquellos fondos de las regalías, por 600 millones de dólares, de los cuales nunca más se supo nada en cuanto a su destino final, más allá de algunas explicaciones que esporádicamente dieron los Kirchner. Néstor Kirchner negoció con Carlos Menem y con Domingo Cavallo, ¿no es cierto?, aquellas regalías. Y en canje a aquellas regalías, a aquella plata que Néstor Kirchner depositó en un banco extranjero, apoyó la privatización. Pero no es que la apoyó solamente desde un punto de vista enunciativo, sino que la apoyó con hechos concretos, de los cuales participó Cristina Fernández de Kirchner. Porque una de las cosas que hubo que aprobar fue una legislación en Santa Cruz para, digamos, permitir que esto se generara. Y Cristina Kirchner y Néstor Kirchner
presionaron fuertemente a los diputados de su provincia para que votaran esa ley. Así que para que ustedes vean, ¿no?, esta mentira del kirchnerismo hoy cuando se pretende embanderar con estos sentimientos de nacionalismo y de defensa de la soberanía y de los recursos naturales de la Argentina. No lo tuvieron a la hora de la privatización de YPF. Es más, ustedes saben que cuando se presenta un proyecto de ley, siempre hay o un diputado, si el proyecto se presenta en la Cámara de Diputados, o un senador, si es en la Cámara de Senadores, que actúa como miembro informante. El miembro informante es aquella persona que hace suyo ese proyecto y no solamente lo presenta, sino que lo defiende, lo fundamenta. ¿Quién fue la persona que actuó como miembro informante en la privatización de YPF y por lo tanto la apoyó, la defendió, la propulsó? Fue el entonces diputado nacional Oscar Parrilli, el actual senador y otro de los hombres que se llena la boca hablando de la defensa de los recursos naturales y de la soberanía. Es un mentiroso, como son todos los kirchneristas. El que defendió y apoyó ese proyecto fue Oscar Parrilli, en aquel momento un menemista fervoroso, como lo eran en aquel momento tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner. Es importante conocer esto, porque entonces uno termina de definir la esencia de quiénes son estas personas, verdaderos mentirosos. El grupo al cual pertenece Sergio Massa. Hay que decir, porque Sergio Massa hay que recordar que viene de la UCD, que apoyó claramente en la década de los 90 esta privatización. Pero un tema más. Cuando comienza a producirse el conflicto con Repsol, aquella privatización fue muy mala, claramente. Hay un discurso de Cristina Fernández de Kirchner, poco antes de producir este cambio de 180 grados, en el cual ella elogia la gestión de Repsol y de su presidente Anthony Brufau. Esto ocurrió. Tanto ocurrió así que los balances, el último balance de Repsol YPF fue aprobado por el kirchnerismo. Es decir, no es que había una situación en la cual te decía, bueno, no, mira, viene pasando esto. No. El kirchnerismo, digamos, hacía de Repsol YPF una defensa importante. Por eso ingresó el grupo Petersen de la familia Eskenazi, vinculada directamente a los Kirchner. Por eso la decisión fue sorpresiva, no respondió a ninguna planificación de defensa de los recursos naturales y fue propia de aquel fenómeno propagandístico que enfrentaba el kirchnerismo. Por supuesto, como se hizo de la manera que siempre hace las cosas el kirchnerismo, es decir, mal, dejó abierta la puerta para un reclamo judicial que desde el comienzo era absolutamente sabido iba a ser adverso a la Argentina. Este fallo judicial no sorprende a nadie. Todos los que conocían esta situación decían: Argentina va a perder y va a tener que pagar un platal. El mismo Alberto Fernández, cuando era una persona distinta a la que soy,
cuando era alguien que veía o reconocía la realidad con sensatez y no el mentiroso en el cual se transformó una vez que llegó a la presidencia, supo decir en este mismo canal que efectivamente aquella negociación de Repsol había sido una catástrofe y que iba a representar una deuda enorme para la Argentina. Esto es lo que estamos viendo. Estas son las consecuencias de las mentiras del kirchnerismo, que dejan, no solamente para el presente, sino para las generaciones futuras, el duro peso de deudas tremendas. Las mentiras del kirchnerismo nos cuestan muy caro, claramente, ¿no es cierto? YPF es una muestra más de esa mentira que, por supuesto, indigna.